Muy bienvenidas a un nuevo programa de Solo para Mujeres. El tema de hoy es la depresión. Muchas veces confundimos la depresión con la tristeza y no es lo mismo. Y de eso vamos a hablar hoy. Alejandra, bienvenida. Hola Gisela, ¿cómo estás? Un saludo para todas las mujeres que nos ven. Es un tema muy interesante y que lo padece mucha gente, sí, y especialmente las mujeres, así que bueno, lo vamos a tratar hoy. Necesario para charlar y conversar. Bienvenida Lorena. Hola Gise, Alejandra, hola. ¿Cómo andan? Bueno, sí Gise, como bien decías, también este tema lo disparamos en nuestras redes sociales, en Instagram. Hicimos una encuesta y muchas mujeres querían que tratemos el tema de la depresión. Sí. Así que vos también podés escribirnos a las redes sociales, a nuestro Facebook de Solo para Mujeres y nuestro Instagram o Twitter, que ya lo conocen, es ahí @catedralmujeres. También tenemos el WhatsApp, que exactamente con este tema vamos a estar respondiendo cualquier duda, inquietud y situación que estés pasando respecto a esto, para que del otro lado también haya profesionales y especialistas, líderes que te puedan ayudar con si lo estás viviendo vos o alguien de tu familia. Escribinos al WhatsApp que sale en pantalla y en nuestro canal de YouTube, chicas, lo inauguramos, sí, muy bueno, oficialmente. Muy bien. Muy bueno. Ahí pueden ver todos los programas y este también lo vas a poder ver ahí. Muy bien. Bueno, Alejandra, ¿sabés qué? Este tema de la depresión lo tratan los medios de comunicación constantemente porque es una realidad que, bueno, los médicos, psicólogos, psicoanalistas lo tratan a diario en sus consultorios. Pero bueno, sale a través de los medios de comunicación que en los 10 años, en los últimos 10 años, aumentaron el 18% los casos de depresión. Es así, es una barbaridad, pero es así. Es así. Y 322 millones de personas alrededor del mundo sufren de depresión. Cuando estos números marcan cuán profunda y cuán real es esta situación en tantas mujeres, algunas nos están viendo hoy, algún caso alrededor siempre, algún familiar, alguna amiga tiene o padece de esta enfermedad. ¿Qué es, Alejandra, en realidad la depresión? La depresión podríamos decir que es la enfermedad de la tristeza. A veces puede ser confundida con un altibajo emocional, pero en realidad eso es otra cosa, Gisela. Un altibajo emocional todos lo tenemos. La definición sitúa esta enfermedad, porque es una enfermedad, como un conjunto de síntomas caracterizado por una tristeza profunda, por inhibición de casi todas las funciones en el individuo y que da lugar a una serie de síntomas que tienen que ver desde lo físico, lo psicológico, cambios de conducta, cambios cognitivos, cambios asertivos y sociales. Te darás cuenta que lo abarca todo. Una vez que llega, invade y lo abarca todo. No deja ningún área sin contaminar. Esta enfermedad arrasa entonces con toda la personalidad, lo invade todo por completo y presenta grandes cambios. La persona cambia, no es que quiere cambiar, cambia. La persona se siente incompetente, aún en las tareas diarias, ¿no? Y también con gran culpa, comienza un proceso de culpa, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Empiezan todos los porqués de la vida que creo que todos los tenemos en algún momento, alguna reflexión, pero esto va más allá, es una culpa y se profundiza esa sensación de culpa. Hay grandes cambios también en la alimentación, o se pierde mucho peso porque uno deja de alimentarse, o hay un aumento excesivo, es decir, hay un trastorno en la alimentación. Cambios también en el sueño, la persona deja de dormir o duerme mucho durante todo el día y no se puede levantar, y cuando se levanta muchas veces más cansada que cuando se acostó. Así que cambios en la alimentación, cambios en la conducta en el dormir, una notable disminución de la concentración. Todos tenemos un tiempo de concentración, pero para que puedas entender te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que leen y no pueden entender lo que están leyendo. Leen una frase y no la comprenden porque no pueden tener esa concentración en la lectura, es decir, que es algo muy serio. Produce una gran pérdida de energía, un desgano total, un interés muy marcado, disminuido por todas las situaciones cotidianas, todas las cosas que antes te gustaba hacer, que te gustaba participar, te vas inhibiendo y te vas quedando sola, ¿no? Un profundo sentimiento de tristeza,
un profundo sentimiento de vacío interno, ¿no? Y también algo muy interesante en esta patología, Gisela, que hay que tener en cuenta, es que presenta un alto riesgo de suicidio, porque transita con pensamientos de muerte. Muchas personas lo piensan y no lo ejecutan, pero sabes que es muy importante que tener mucho cuidado con la medicación. Aquellos que toman medicación, la medicación lo que hace es nivelarte, sube esa energía que te está faltando, pero a veces cuando tenés esa energía pasas del pensamiento al acto. Hace unos días atrás hablaba con una psicóloga amiga y me dijo que estaba en otro trabajo y la llama una paciente y le dice que estaba con pensamientos de suicidio. Me dijo, yo abandoné todo lo que estaba haciendo y fui a buscarla y la llevé al hospital, porque es un momento que tenés que estar muy presente. Hace un tiempo atrás, muy atenta. Un tiempo atrás, una persona muy reconocida de los medios que estaba transitando depresión y que estaba tomando medicación, se suicidó y bueno, vino toda una historia con todas las personas que lo estaban siguiendo, cómo no se dieron cuenta, porque la medicación hace eso, te nivela y quizás tenés los recursos, la energía para llevar a cabo aquello que cuando estabas muy bajoneada no lo podías hacer, ¿no? Es muy serio, es una enfermedad muy seria. Ahora, ¿hay distintos tipos de depresión? ¿Hay una sola depresión o hay varias formas de depresión? En realidad hay varios tipos de depresión. Puedo enumerarte algunas de las depresiones más conocidas. La primera de ellas es la depresión mayor, que resulta ser la más grave, porque esta puede cursar como un episodio único o recidivante, quiere decir que se te vuelve a repetir, ¿no? Sí. Hay otro tipo de depresión que se llama distimia, que es menos grave, pero la característica esencial es que la persona se siente depresiva, triste, la mayor parte del día, la mayor cantidad de días en el año. Tenés que tener determinados síntomas como para que el psicólogo, el profesional pueda decir, bueno, cumple estos requisitos, entonces es depresión. En el caso de distimia, solamente con 2 síntomas ya entran en esta categoría. Lo que me parece significativo con la distimia es que es como una, digamos, depresión enmascarada y que la gente no se da cuenta. Quizás dice, yo soy así, pero tiene un temperamento triste la mayor parte del tiempo y también se padece menos que con la depresión mayor, pero se padece mucho y entonces hay que hacer este diagnóstico diferencial, ¿no? Diferenciar este diagnóstico. Otro trastorno es el trastorno bipolar, que se escucha muchas veces conocido. Y que combina estados de depresión con estados de manía, de mucha euforia. Entonces la persona presenta todos esos altibajos extremos y esta patología es muy seria y digamos presenta mucha inestabilidad emocional, porque cuando estás en esa inestabilidad se toman decisiones que después son desastrosas, pero la persona no está consciente de lo que está haciendo y además es una alegría excesiva que no es real y por el otro lado depresión, no es que tiene tristeza, sino que pasa de la alegría pura al máximo a depresión y angustia, ¿no? Otra también que quizás no es tan conocida es un trastorno que se llama depresivo estacional y se caracteriza por ocurrir durante una cierta época del año y por lo general ocurre en invierno. Personas que durante el invierno empiezan a sentir como cierta angustia, cierta tristeza y esto se repite, ¿no? Y otra también que quizás no es tan conocida es la depresión posparto. Justamente ocurre luego de dar a luz y ahí hay una combinación de factores, desde el cambio hormonal, cambios en el estilo de vida, modificación en el sueño debido al nacimiento del bebé, hay que cuidarlo. Quizás también la mamá siente que hay algo de ella que se fue, que lo perdió. Antes lo tenía y era propio. Claro. Es algo inconsciente, ¿no? Sí. Pero se dan entonces este tipo de depresiones. Algo que quisiera aclarar es que a pesar de todo lo hablado y hay muchas más cosas para decir en cuanto a tipos de depresiones, en realidad por los cambios que estamos enfrentando hoy, los cambios sociales que atravesamos, es muy difícil que se dé una depresión pura, es decir, que hay una mezcla. Y cada persona es un mundo, es individual. Entonces hay que ver qué le pasa a la persona en ese momento, cuáles son las condiciones y cómo transita la depresión, la angustia, la tristeza, esa persona, que si vos tenés 2 personas depresivas, seguramente van a tener diferentes tipos de síntomas. Y ahí está la habilidad del profesional para saber qué es lo que le está pasando, ¿no? Bueno, muy bien. Ya vimos un poco qué es la depresión, diste algunas características, pero ahora en el próximo bloque vamos a conocer una historia de una mujer que tuvo depresión y pudo salir, así que quédate con nosotros para conocer esta historia y sembrar ahí una esperanza, hay una salida para la depresión. Quédate con nosotros en Más Solo para Mujeres.
Cuando me hablaron de Dios y de su amor, recibí una verdad reveladora que me permitió sentirme valiosa. Sin Jesús es imposible entender ese valor, porque con Él reafirmamos nuestra identidad. ¿Reconoces lo importante que sos? Muchas veces es difícil contestarnos esta pregunta, pero hay recursos que nos ayudan en el camino. Valórate, de Alejandra Carníbal. Una herramienta para descubrir tu identidad y cuán valiosa sos para Dios. Valórate. Disponible en la librería de la iglesia. Bueno, estamos de regreso, seguimos hablando de la depresión y te contaba que teníamos una invitada que nos iba a compartir su historia. Ella es Miriam Tonelli. Miriam, bienvenida. Bienvenida, gracias. Bueno, bienvenida, gracias por estar con nosotros, Miriam. Bueno, queremos conocer tu historia. Bueno, contanos cómo fue que empezó, qué te causó ese primer momento de depresión. Y yo empecé con mucha tristeza porque primeramente empecé a transcurrir la adolescencia de mis hijos, sobre todo mi hijo varón, que empezó como a tener esos arranques de rebeldía y todo eso, sumado a mi trabajo arduo de muchas horas, y mi mamá que empezó también con Alzheimer, empezó con el proceso de olvido y todo eso fue como mucho, todo junto, y bueno, empecé a estar muy triste, a no tener ganas de nada, de no ir a trabajar, ya no, empecé como a llorar todo el tiempo, a encerrarme en casa, a quedarme en soledad y así empecé cada vez a estar como más profundo. Al llegar del trabajo y correr a mi casa para llegar y bueno, poder estar como tranquila. En la soledad yo estaba tranquila, pero dentro de eso era todo el tiempo llorar, llorar, llorar. Pero eso es como, así comenzó con tristeza, con esa inhibición que te querías quedar, eso fue, comenzó a ir en aumento, ¿verdad? Sí, fue pasando el tiempo y ya después no lo podías controlar. Sí. ¿Cómo te diste cuenta que necesitabas ayuda o que tenías depresión? ¿Qué fue lo que pasó? En realidad es como que yo mucho no me di cuenta, sino que yendo a trabajar, porque lo tenía que hacer igual, porque necesitaba trabajar, cuando iba en el colectivo empecé con unos síntomas que fueron la primera vez que me pasó, que fue que me empezó a transpirar las manos, me empezó a faltar el aire y la misma gente que iba en el colectivo empezó a notar que yo estaba mal. Era como una sensación de que me dormía, era como un sueño fuerte. Y bueno, el chofer paró y me llevaron al hospital Álvarez. Y bueno, ahí me llevaron a la guardia donde me rodearon de psicólogos, llamaron a mi familia y ahí comenzaron a hablarme de lo que me estaba pasando. En realidad ahí recién ¿te diste como cuenta, que me entero, claro, lo que me estaban pasando. Y bueno, ya empiezo con el tratamiento, digamos, empiezo a ir a los psicólogos primero, como algo estricto, y después ya a psiquiatra. ¿También estabas medicada? ¿Tomaste el psiquiatra me empezó a medicar primeramente para la ansiedad y todo esto que me pasaba, y después ya es como que empezaron a aumentar la medicación hasta sumar un bloqueador cerebral, que lo que me hacía era que yo durmiera sí o sí, pero lo tenía que tomar estando acostada, porque donde estaba caía. Entonces, sí o sí lo tenía que tomar acostada y ahí el Alplax como que surtía efecto después, pero igual no dormía. Muy difícil. Seguía con temor a morirme. Era un miedo de que llamara a mi familia, que no me dejaran, que no quería estar sola, sentía mucho miedo a la muerte. ¿Tenías pensamientos de muerte? Sí, claro, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Tuviste un intento de suicidio? Sí, llegó un día que, bueno, fue muy feo porque fue el cumpleaños de mi hermana, todos fueron, pero yo me quedé en mi casa, no quise ir. Lloré pensamientos de toda clase, soy mala madre, soy mala hija, todo me empezó como a sentirme todo lo peor. Como esa culpa, ¿no? Una culpa de no poder hacer nada por nadie. Y bueno, tenía todo ahí a la mano de lo que tenía para tomar y bueno, ahí fue cuando quise terminar con mi vida y bueno, llegué a meterme todas las pastillas en la boca. En ese momento llega mi hija mayor, Jessie, entra y bueno, ahí se armó el lío en casa porque era la primera vez que lo había intentado. Llamaron a los médicos y bueno, tenía guardia psicológica en casa, así que ahí no me pude quedar más sola. Siempre alguien tenía que estar conmigo, así que revolucioné mi familia porque ya mi casa era llena de gente continuamente para que yo
para no ayudarte, estés sola. acompañarte. Sí. Ahora, nos diste un panorama, Miriam, de cómo era tu vida, qué era lo que estaba pasando. Ahora, en ese momento parece que no hay salida, pero algo ocurrió, alguien apareció que cambió tu vida y quitó la depresión. Sí, así es. Yo digo que fue el día más triste de mi vida porque lloraba continuamente todo el tiempo. Suena el teléfono en mi casa, atiende mi esposo, y él era una sobrina a la cual yo nunca tenía relación, nada. Y bueno, ella me acercan al teléfono y ella me empieza a hablar de Jesús. Ella me decía que ella estaba orando y que Dios le mostraba mi rostro y que hizo que me llamara. Ella consigue el teléfono porque no lo tenía, y bueno, ahí empieza a hablar, pero en el momento que ella me empieza a hablar de Jesús, es como que yo siento que cambia la voz y siento una voz hermosa que me hablaba en primera persona, que me decía que él conocía mi corazón, que él sabía lo que yo estaba pasando, que él estaba secando mis lágrimas y que así como me quisieron ver mal, él eso lo iba a llevar para bien. Así que me dijo, andá y dormí, me dio como una orden. Me dijo, andá y dormí porque si yo estoy con vos, ¿quién contra vos? Y me dijo, yo me voy a glorificar en vos. Y me dijo, sentí que eso fue, hasta el día de hoy, lo experimento, cómo entra mi espíritu en vos. Y yo empecé a temblar de la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, así todo entera, que mi hija pensó que me estaba agarrando algo y me gritaban y todo porque pensó que era algo que me estaba pasando malo. Y yo lo único que quería era escuchar esa voz en el teléfono y no dejar de escucharla. Y bueno, cuando termino, empiezo como... Todo cambió, fue algo mágico en ese momento. Porque así como estaba, yo empecé a hablarle a todos, a decirle, él me dijo, ya no hablaba de mi sobrina, sino de Dios mismo. ¿Tuviste una experiencia espiritual? Una experiencia, sí. Una y era la primera liberadora. Vez. Sí. Y así que así como él me dijo, yo con ese gozo me fui a la cama y le dije, él me dijo que vaya a dormir, que descanse. Así que me acosté y dormí todo el día. Qué maravilloso. Y de ahí hasta el día de hoy, nunca más. ¿Y cómo fue después tu vida? Si tenés que comparar con la depresión y después de la depresión, ¿qué cambios notaste? Mi vida fue maravillosa porque ese desgano, yo si bien en la depresión muchas de las cosas yo no tenía ganas de nada, me sentía poca cosa, desvalorizada, triste, sola, sobre todo una soledad en mí que por más que tenía todo alrededor, familia, hijos, marido, todo, no se llenaba con nada. Y desde que él vino en mi vida es como que todo cambió. Cambió mi casa sobre todo, cambió mi vida, terminé mi escuela, empecé a estudiar, a hacer cursos, empecé a moverme como nunca, que ahora me muevo que no paro, hasta al revés. Sobre todo la alegría, lo que se vive en mi familia, eso cambió porque mis hijos y mi marido pasaron muy feo lo que me pasó. Pero estando ahora es como que ellos todo conmigo, mis hijos también vienen a la iglesia, así que feliz, ¿no? La vida me cambió. Te pregunto algo, vos decías que lo sufriste vos y también lo sufrió tu familia. Si tuvieras que decirle algo a alguien que está atravesando, alguna chica, alguna mujer o hombre, y también a su familia, ¿qué tendrías para decirle? Que es un momento de, primero a la mujer decirle que sí, que busque de Jesús, que se acerque a una iglesia, si nadie te habló, nadie te dijo nada, acércate a una iglesia cristiana, busca ayuda, porque ese vacío que yo sentía que no lo encontraba en nada, lo vas a encontrar en Jesús. Él te va a dar la herramienta, la salida, te va a dar el gozo, te va a devolver las ganas de vivir y sobre todo vas a encontrar el propósito en tu vida. Y a la familia que la rodeen, que la amen, que la contengan, que la acompañen, que no la critiquen, que no se violenten con ella porque no sabe lo que le está pasando. Es algo que uno no se da cuenta en lo que se está sumergiendo, pero que estén con ellos todo el tiempo y que sobre todo mucho amor. Bueno, gracias Miriam por venir, por esta historia de tanta esperanza, y seguramente vos sentiste lo mismo ahí en donde estés, donde nos estés mirando, esta esperanza de que hay una salida, hay un camino de salida para la depresión. Pero quédate porque todavía hay una reflexión más hablando sobre este tema. Te esperamos en el siguiente bloque, no te vayas. Hay momentos donde sentimos que estamos pasando etapas difíciles,
Quizás sentís que el invierno de tu vida se extendió más de la cuenta. Seguramente has dicho, necesito que las cosas cambien. Pues hay buenas noticias, Dios desea poner su primavera en tu corazón. Las cosas pueden cambiar. Un libro de Alejandra Carníbal. Un libro que nos ayuda a descubrir la metamorfosis del alma para que tu ser interior sea transformado. Las cosas pueden cambiar. Disponible en la librería. Muy bien, estamos de regreso, seguimos hablando de la depresión. Por eso, Alejandra, te quiero preguntar cómo podemos ayudar a una persona que está transitando este proceso, esta enfermedad de la depresión. Creo que si hablamos de depresión hay que saber que muy probablemente la persona necesite ayuda profesional, que difícilmente pueda transitar esto estando sola, ¿no? Según el grado de depresión, la personalidad y otras variables, puede ser que salga sola con apoyo familiar, pero sin lugar a dudas que se va a extender el tiempo de sufrimiento y el sufrimiento en sí mismo, digamos, la recuperación se va a dilatar. Entonces, muy posiblemente necesite de ayuda profesional. Por el otro lado, creo que hay que evitar dar ese aliento excesivo, ¿no? Ya se te va a pasar, a todos nos pasa, vos tenés que sonreír, vení conmigo. Quiero decirte esto a ver si te queda claro, el depresivo no puede. Y esos comentarios pueden hacerle sentir mucho peor y aumentar la culpa. Entonces hay que tratar de ser empático con otro tipo de frases como, mira, yo estoy acá para lo que necesites, te entiendo, en qué puedo ayudarte, te voy a escuchar y prepárate porque si le decís que hable en el momento que quiere hablar el depresivo puede hablar muchísimo, pero eso le hace muy bien. Creo que por otro lado también tenemos que reforzar los puntos fuertes. El deprimido no ve claramente y a veces rechaza y no admite los pequeños avances que va llevando adelante en su tratamiento, ¿no? Estas personas por lo general tienen invertida la evaluación. Y entonces aquellas cosas que le faltan, las deficiencias, es como que las hacen mucho más grandes y su potencial y sus pequeños logros lo ven como muy pequeñitos. Por el otro lado, creo que es muy importante respetar sus silencios. Esta patología cursa con muchas etapas de silencio. No tiene sentido obligarlos a hablar o que se expresen o que digan lo que les pasa porque quizás no quieren hablar, no se relacionan tanto con los demás, no pueden hacerlo, no es que no quieran, te vuelvo a repetir, no pueden hacerlo, ¿no? Y esa insistencia puede generar entonces una mayor tensión. Y finalmente me parece que es fundamental transmitirle esperanza. La persona deprimida es como que hubiera entrado en un túnel y no puede ver la salida. Entonces es importante hablarles con coherencia, sin pecar por ser muy optimista, que aunque ahora no sea capaz de ver la salida, sí existe una salida, que le marques, hay una salida y vos vas a poder superar esta dificultad, yo voy a estar al lado tuyo, vas a poder salir adelante. Muy bien, después de estos consejos, qué mejor que abrir nuestras líneas de comunicación. Por eso, Lorena, queremos que la gente nos escriba, que las mujeres nos escriban, aunque también hay muchos hombres con depresión, que los que quieran nos cuenten, nos escriban, a ver cómo podemos ayudarlos. Sí, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, el Facebook de Catedral Mujeres y el Twitter o el Instagram, y también al teléfono de WhatsApp que siempre recordamos en pantalla. Y también decirles que a veces estas personas piensan que solamente a ellas les pasa, ¿no? Ellas, sí. Y sabes que hay muchas personas del ambiente de los famosos, inclusive ahora vamos a hablar de algunos muy reconocidos de Hollywood, que también pasaron por estas situaciones, que las siguen atravesando, y hay algunos que están en tratamiento y otros que lamentablemente, como bien nos contaba la pastora Alejandra, terminaron con su vida por esta enfermedad, ¿no? Vamos a ver algunos. El primero es Robin Williams y por eso les contaba, él declaró muy triste. Una profunda depresión sumado a las adicciones. En un momento él había superado las adicciones, había hecho un buen tratamiento para salir de ese cuadro, pero volvió a recaer en la depresión, no en las adicciones. Y frente a eso, lamentablemente él terminó con su vida. También la actriz Catherine Zeta-Jones, ella declaró tener depresión y estados de bipolaridad. Bueno, con el reconocido Michael Douglas, su esposo, ahí la vemos, hizo público este problema y también hizo público el comienzo de un tratamiento.
y está en ese proceso de superación. También Angelina Jolie, ahí tenemos hombres y mujeres, ¿vieron? En varias ocasiones declaró esta enfermedad. Ella, bueno, muchos de sus seguidores y de sus fans se asombran, ¿no? Porque dice una familia consolidada, 6 hijos, ¿no? Uno los ve y dice tienen todo, ¿no? Pero en realidad ella declaró su depresión y también el comienzo de un tratamiento, porque luego con la muerte de su mamá esto se acentúa y fue más recurrente. Claro. Y el último que vamos a ver es Jim Carrey, ahí está. Bueno, uno lo ve a él, ¿no? Claro. Lo puedes asociar. Cómo nos reímos con él, con sus caras. Bueno, él ha caído en pozos depresivos por 2 fracasos matrimoniales, pero está en tratamiento y está saliendo de esta situación. Muy bien. Alejandra, como dijimos, entre los millones de personas que padecen de depresión, hay quizás algunas que nos están mirando. ¿Qué le decimos? ¿Qué le dirías? En primer lugar, quiero animar a todas las personas que están pasando por un momento de tristeza, que es diferente a la depresión. Te quiero decir, ya se te va a pasar, no tengas temor, es simplemente tristeza. Y ahora también quiero hablarles a todas las que están viviendo un periodo de depresión. Es posible superar esta profunda tristeza. Así como un día vino, un día esto se va a ir, se va a acabar. Repetite a vos misma, mirate frente al espejo y decirle, esto se va a acabar. Quiero decirte que van a volver los días de tranquilidad, de claridad mental, de alegría, de sueños renovados. Hay un pasaje que me gusta mucho, el Salmo 18:6, y dice así: en mi angustia invoqué a Dios y clamé a Él, y Él oyó mi voz, oyó mi clamor llegó delante de Él. La angustia, como lo vimos, te lleva a hacer muchas cosas y a dejar de hacer otras cosas, ¿no? Te invita a encerrarte en vos misma, a quedarte sola, a dejar de comer, a llorar, a desesperarte, a mirarte frente al espejo y decir, yo no soy esa persona, no reconocerte a vos misma. Pero aquí el salmista hace algo que me parece tan interesante. Escucha bien, convirtió su angustia en clamor. Yo quiero animarte a que puedas buscar a Dios y que ores a Dios y toda esa angustia, toda esa tristeza se la puedas decir a Él. ¿Qué hizo Dios? Él escuchó. Cada vez que lo busques, Él siempre te va a escuchar. Y además no solamente te va a escuchar, Él te va a comprender porque Él te conoce. Y por sobre todas las cosas, Dios va a responder a tu oración. Dice el Salmo 30, versículo 11, tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Yo declaro que eso va a venir sobre tu vida. ¿Por qué no hacemos una oración juntos? Claro. Señor, en este día te pido por todas las personas que desde el otro lado nos están viendo y están pasando por profundos pozos de depresión. Señor, yo ruego, en este día nos atrevemos a convertir toda esa angustia, todo ese dolor en clamor y en oración. Y yo te pido un milagro sobre cada uno de ellos. Señor, se vaya la tristeza, se vaya la angustia, los abraces con tu paz y llegue una vez más la alegría a cada corazón. Los bendigo, Dios, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias, Alejandra, por tus palabras, por tu oración. Gracias, Lorena. Y así llegamos a un fin de un nuevo programa de Solo para Mujeres. Esperamos haber sembrado algunas semillas de esperanza si estás pasando por tristeza y depresión. Y te esperamos en nuestro próximo programa de Solo para Mujeres.